Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Hello. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo les va? Estamos bien. Muy bien. Muy bien. A ver, con ustedes estábamos. Menú, restaurante. No. Grupo, proyecto 1. Hoy día teníamos sus presentaciones de los proyectos, ¿cierto? Ujú. Muy bien. Grupo de 5 estudiantes. Veamos entonces por quién empezamos. Ingrid, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro, díganme. Quería saber si podría mi grupo exponer primero. Claro. No hay problema. Listo, gracias, Ingrid. Ahora la comparto. Dale, Renzo. Ya puede. ¿Te escucha, Renzo? ¿Renzo? Perdón, no tenía prendido el micrófono. Nuestro grupo es Huanchaque Guitars, por nuestro programa mismo. Nuestros integrantes son Jordi Pila, John Morillo, Héctor Oramas, Wilson Padilla y yo, Renzo Parra. Puedes seguir, Héctor. Gracias. ¿Por qué se hizo? Al diseñar una guitarra desde cero se tiene que considerar varios factores, como el color, forma, maderas y dependiendo de la forma se va a tomar ciertos componentes, tanto estéticos como eléctricos. Muchos no saben de guitarras, pero al formar una guitarra es muy complicado porque se tiene que tener noción de qué tipo de madera se usa, la forma. Al tener cierta forma se van a usar ciertos componentes que vienen siendo pastillas o cuerdas, y estas tendrán cierta marca dependiendo también del número que se use. Al conocer las piezas de guitarras eléctricas, porque si hacíamos de todo tipo de guitarras se nos iba a hacer demasiado largo, es muchas variables, decidimos hacer de las guitarras más comunes, y mientras veíamos todo esto se nos dio la idea de hacer un programa para simplificar esto. ¿Qué se hizo? Hicimos un programa capaz de diseñar guitarras eléctricas, ya dijimos de las más comunes, porque hay ciertos tipos de guitarras muy extrañas que no hace falta detallar porque esto ya lo haría un profesional. Y esto es más para un público general que no sabe tanto de guitarras. También dimos guías de qué variable se puede escoger con cierta forma de guitarra, con tipo de cuerdas, todo esto. Este programa da la idea al cliente cuál será su producto de guitarra, si desea armar una por sí mismo o mandarla a una tienda para conocer más o menos qué hay en el mercado. ¿Cómo se hizo? Nuestro compañero John Morillo tiene un gran conocimiento acerca de guitarras eléctricas porque él trabaja con ellas. Así que primero que creamos una guía en Word para ir armando el programa y saber cómo vamos a hacer, poder dividirnos en clases, subclases y en paquetes. De aquí se nos ocurrió la idea de llamarlo Huanchaca Guitars, porque estuvimos un largo tiempo uniendo nombres, viendo apellidos, todo, y se nos ocurrió Huanchaca porque era algo de Ecuador. Nos gustó el nombre y quedó así, no por nada más. Que Huanchaca Guitars es un servicio de guitarras custom shop. Custom shop quiere decir que tú puedes formar tu propia guitarra a tu gusto, colores, modelos, formas. La guitarra tiene varias partes, que es el cuerpo, la pala, que es la parte de arriba, el cuello. Hay varios componentes. Listo, sigue. Resultado y cómo funciona. Sigue. Bueno, primero le estaba mostrando ahí que hicimos una carpeta con diferentes paquetes y en cada uno una clase para elegir el diseño. Por ejemplo,
Les interrumpo un ratito ya. No sé si les había dado como instrucciones, pero me gustaría que cuando estén exponiendo, encienda su cámara. Entonces, a Renzo sí lo veía haciendo así. Es una forma de prepararles para hablar en público, ¿no? Y ver sus presentaciones también. Entonces, puede continuar. ¿Se me ve la cámara o no? Sí, 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 ahí sí. sí ya te veo. Pues bueno, aquí simplemente estoy creando unos métodos para asignarle valores a los diferentes atributos que he creado. Y aquí hago un get para después rebotar los valores al final. Wilson. A continuación establecimos la clase forma. Esta clase forma contenía diferentes partes de la guitarra, como la forma, el tipo de puente, el número de trastes de la guitarra. Declaramos estos atributos en la parte superior. Procedimiento siguiente el constructor típico. Luego posteriormente las variables de los atributos anteriores las asignamos y posteriormente un método get que nos retorne los resultados que va a escoger el usuario. Listo, aquí tenemos para escoger todo lo que sería electrónico, que son las pastillas, unos selectores de volumen y todo esto. Dependiendo de la marca de la guitarra, se va a tener diferente tipo de pastilla y también diferente número de pastillas. Síguele, Héctor. Aquí, si se tiene diferente tipo de pastillas, se puede escoger diferente tipo de selector de pastillas, que puede ser lineal, circular. Si tiene más de cierto tipo de pastillas, tendrá más de 3 posiciones o 5 posiciones. También se puede escoger si se desea tono, una perilla de tono o no, o tipo de perillas que es volumen master o volumen por pastilla, se puede elegir también. Y aquí nos va a dar con un static, nos va a retornar todo lo que escogió el usuario. Ahora entramos en la parte de sonido. En la parte de sonido tenemos dos clases, la primera de maderas y la segunda de cuerdas y trastes. En la parte de las maderas se procedió a darle información al usuario sobre la madera del cuerpo, la madera del mástil, la madera del diapasón y cómo afecta al sonido cada uno de estos tipos de maderas. En la primera parte podemos ver el tipo de maderas del cuerpo. Todo esto seleccionado con un switch para los tipos de maderas. Después podemos ver el tipo de madera de mástil, donde también entrega cada información al usuario sobre cómo afectaría el sonido. Y el tipo de madera de diapasón. El diapasón es la parte que se va a ver de la guitarra, la parte de enfrente donde se ponen los dedos normalmente para tocar. Esta parte también tiene como 3 tipos de maderas que serían las más comunes y afecta diferentemente cada una al sonido que quiere. Y este es el default para el case del diapasón. Ahora estamos en la clase de cuerdas y trastes. En el tipo de cuerdas y trastes podemos escoger el grosor de las cuerdas y la escala de los trastes, ya sea para afinar más grave o más agudo. En cada uno de los métodos va a elegir las cuerdas dependiendo de la información que necesite el usuario y sus necesidades. Asimismo con un switch. También por un default podemos ver que al usuario se le va a seleccionar lo más común, si es que no tiene idea de qué seleccionar. Y también el public static trastes. En los trastes podemos ver la escala, o sea, qué tan larga es la guitarra. Podemos ver guitarras muy largas o guitarras muy cortas, dependiendo de la necesidad del usuario. Y si no conoce, pues se le asignaría una media. Muy bien.
Y de ahí tendríamos el diseño. A continuación ya los voy a exponer sobre el diseño. Primero declaramos los atributos para nuestra clase. Lo que hicimos segundo fue un método para validar la opción de la tapa. Dependiendo de lo que el usuario digite, se le va a poner el arce flameado, arce alcolchado o corina en limbo. Sigue, lector, por favor. Ya, a continuación también hice un método para que devuelva la información del diseño, para no sobrecargar el main y no se vea todo hecho bolas ahí. Y también mandé varias opciones para información y otro método para validar sobre acerca de las opciones del diapasón. Igual, dependiendo de lo que el usuario registre, se le va a asignar al diapasón el tipo. Sigue, por favor. A ver, igual para un método para la validación de la secuela. Igual, dependiendo de lo que el usuario digite, sea estándar o bloqueadora, se le asigna a la variable que declaramos al inicio. Igual, otra información sobre lo que el usuario puede digitar y la validación para las opciones de color. Igual, dependiendo de lo que el usuario registre, la variable color se va a tener su valor. Sigue, por favor. Igual, un método para validar las opciones de las cuerdas, dependiendo de lo que el usuario registre. Si es que elige 6, cuerda será estándar, y si es que elige 7, sería estándar más grave. Y para finalizar, un get donde devuelva todo lo que el usuario registró, para tener así una visión acerca de la guitarra. Bueno, a la hora del main, importamos aquí un escáner para poder leer las opciones y vamos de lleno a la introducción. Dice bienvenidos al programa y empezamos con la selección de colores. Uso los whiles para que el programa no se caiga en caso de poner una opción incorrecta. Simplemente rebote que, bueno, opción incorrecta e inténtalo de nuevo. Y pues ya de ahí para adelante sería ir seleccionando tus opciones, la selección de la forma, las diferentes formas que tenemos. Y al final de cada sesión siempre vamos guardando las variables en estos métodos que habíamos hecho en las clases anteriores para poder rebotarlas al final. Y siempre las guardamos, excepto aquí en el apartado 4, porque prácticamente no se ve la madera de la que está hecha. Y por eso decidimos no rebotar esos valores. Bueno, de ahí para adelante sería el diseño, igual con su while para asegurar que no se caiga el programa, guardando las variables. Y al final un mensaje y rebota los valores. Y el lector se cierra. Eso sería todo por nuestra exposición y ahora nos gustaría también compartirles el código si quieren para que ustedes puedan probarlo. Así que si hay algún voluntario que quiera ver cómo funciona. ¿Hay alguno? O usted, profe, si quiere también ver el código. Claro. Sí. A ver, entonces. Eclipse. Main. Run it. Ya. Bienvenido al programa. Pulsa Enter para comenzar. Empezamos por los colores. Y. Bueno, usted me diga, profe, ¿qué pongo? Rojo. Rojo. Ve ahí diciéndome lo que usted quiera. Pongámosle crema. Puede poner lo que sea. Hasta Ya. número, si quiere. Ya. Pues, ok. Solo que en Podría ese yo caso, decir. Y si ahí le escribes el 5, ¿qué ocurre? no permitir. Ok, muy bien. Entonces pongamos plateado. Negro. Continuamos con la forma. Por defecto. Por defecto, o sea, si le doy Enter.
Ajá. Incorrecto. Forma incorrecta. Ok. Pongamos la les Paul. Decían que cuando no sabíamos de qué se trataba se iba a asignar por defecto. ¿Cómo así asocias a ese valor por defecto? Por ejemplo, ahí. Lo que pasa es No, que la forma del cuerpo no existe una común. Siempre, estas son Ya, las más comunes, no hay cómo asignarle una por defecto a esta. ya. Ok, la vamos. forma, sí, las formas comunes se asignan en el apartado 4. Ok, pongamos 22. Le fijo. Circular. 2. No. ¿Sí o no? Ajá, sí. Eso. Aunque si ponemos cualquier cosa, sea incorrecta también, ¿no? Ujú. No. Bueno, aquí Bien. el apartado 4 que sí tiene mucho texto, mucha información. Y bueno, tiene que elegir aquí el tipo de madera, ¿no? Caoba, tilo, aliso, fresno, y aquí está la información. Ya, el 4. Aquí es donde se asignan los valores por defecto. Ok. El mástil por defecto. Ha ingresado otro número, se le asigna la madera más común, que es la de Ya. las... O sea, si no escoges nada, se va al por defecto. Ajá, sí. Ya, coloquemos el 3. Y coloquemos por defecto. División de cuerdas comunes, evitarlas, después de 942. Ya. Por defecto igual. Muy bien. Selecciona el número 1. 3. Estándar. Sólido. Ay, perdón. Es Ajá. que los Sí. números. Ya, número de cuerdas. ¿Estas por defecto se asignan? No. 6. Y bueno, ya, eso sería todo y puedes ver el resultado final. De por 22, con forma circular y todo eso. Muy bien. A ver, chicos, vamos a calificar. Explicación del funcionamiento. Excelente trabajo. Tienen los 4 puntitos. Varios paquetes. Eso valía 2 puntos. Si bien alguna imagen que tenían varios paquetes. Sobrecarga de constructores. ¿Me pueden mostrar la sobrecarga de los constructores? Va. Clips. No especificaba cuántas veces habría que sobrecargar. No. Ajá. Así que yo lo hice una sola vez. Bien, tienes la clase color. Y tienes el color con varios atributos o solo con un atributo. Muy bien. Tienen los 2 puntos. Sobrecarga de 4 métodos. Vamos a ver los métodos donde están. Están no regados, pero están como esparcidos por las diferentes clases. Aquí Ya. hay uno. Diseño, muy bien. Me acuerdo bien que esto lo hicimos ya hace rato. Ajá, cejuela. Muy bien. Decimos marcas uno. Electrónica, bien. Vamos 3. ¿Dónde estaría el otro? Trastes, ¿no? Cuerdas, trastes. Chicos, ¿en dónde estaban los otros? Ayuda. Mástil, cuerpo. No me acuerdo. Un momentico, me olvido. No estaba en electrónica, en lo de Renzo. Aquí electrónica. Y electrónica, muy ¿Dónde? bien. Ahí está. Sus 4 puntos.
Tres tipos de atributos. Los tres tipos de atributos. John, ayuda. ¿Cómo eran? Esto era del public static, ¿no? Ujú. Sí, aquí está private static. En el main había un public. El main al inicio. Sí, aquí está el public static form, el static option. El default. Ya, cuando hablamos de tipos de atributos, ¿qué tipos de atributos teníamos? Era public, private y el último, ¿cómo era? Se me olvidó. Por default, ¿no? ¿No? Tipos de atributos. ¿Recuerdan qué tipos de atributos tenemos en una clase? Atributos de... Ahí sí sería atributos de clase, de instancia y la final creo que es. Bien, muy bien. Entonces, ahí sí muestran. ¿Cuáles son los atributos de clase? Estos. Muy bien, los que son static, muy bien, esos son los atributos de clase. Los atributos de instancia, Creo que no creamos. En el lector creamos uno. pero eso no es un atributo, eso es una variable local. Atributo. Ah, mm, Solo tenemos static. es que no estoy seguro cuáles eran los tipos de atributos. Justo como dijo su compañero, de clase, de instancia y los finales. Entonces, de clase tienen muchísimos. Me faltan los de instancia y el final. No, final no tenemos. Lo hicimos final, ¿no? Se nos olvidó. Ajá, y los de instancia también parece que se les ha olvidado. Todos son static, nada más. Static, statics y solo statics. Ah, bien. Ya, ese escáner ahí, ¿qué es? ¿Qué tipo de atributo es? Eso no es un atributo. Primero, preguntemos. Es un objeto, ¿no? Es MAD. O sea, ya tenía entendido que era un objeto. Ajá, es un objeto, de hecho. Pero los atributos pueden ser objetos o pueden ser variables primitivas. ¿En cómo contaría esta variable? Ajá, eso es lo que le pregunto, para ver si le pongo el punto o no le pongo. Chicos, defiéndense. Si no, solo va un punto de los static y pierden 2 puntitos de los atributos de instancia y los atributos finales. Este sería un atributo de instancia, Inge, Muy bien, ¿por qué sería un atributo de instancia? porque se le tiene en esta clase y se le puede llamar a cualquier. Ujú. Puede ser utilizado, ¿no es cierto? Y se va a crear uno por cada objeto que usted cree de esta clase. Muy bien, ahí perdieron un puntito por los finales. Uso de los dos tipos de métodos. Muéstrame los tipos de métodos que tenemos. Dale, Renzo. Los métodos es public y private, eran los tipos de métodos. No, Entonces, igualito vamos a métodos de clase y métodos de instancia. ponte en el main, ahí creo que se encontraba. Eran estos de public static void, o bájale un poco.
A ver, método. Si me dice otra cosa, le voy a poner 0 en esta parte. Vea mi clase en sonido, ahí tengo métodos. En madera se parece. En madera o en cualquiera de los dos. Ya, explíqueme cuáles métodos tiene. Tengo ahí el public, el, tengo ahí el public void cuerpo como método. Muy bien, ese método, ¿de qué tipo sería? A ver, eso sería un método de clase. ¿Por qué es de clase? No, espera, es un método de instancia. Muy bien, ¿por qué es de instancia? El método de instancia porque lo tengo solo para que realice la acción que está ahí. No es esa la A ver, razón. sería como... A ver, sería como... O sea, puede operar sobre las variables de instancia. Sí, puede operar sobre variables de instancia, en este caso sobre el escáner, ¿no es cierto? Esa es Ajá, y nuestra variable de instancia. tiene acceso al escáner. Y todas las otras clases de abajo también son de instancia, son métodos de instancia. Listo, ya. Ahora el otro tipo de método, que es el de clase. Eso, algún compañero tiene que tener el public static void, que es el método de clase. Muy bien, ahí lo está señalando. Hable, por favor. Es el que no opera sobre variables de instancia Muy bien. y que trabaja con las variables de clase. Claro, tienen los dos puntitos de aquí. Y finalmente dice acceso a las variables de static de las 3 formas diferentes. ¿Cuál sería la primera forma de acceder a una variable static? Héctor, no se te escucha, pero están en el inicio los statics. No, Sí, aquí están. no, o sea, no me refiero a eso. Ah, perdón. Bueno, por ejemplo, esta de form, que como es static, simplemente le escribes y le asignas un valor. ¿Cuáles son las 3 formas de acceder a una variable static, chicos? Dígame. O sea, como es static, simplemente se pone el nombre de la variable. Ya, me dice el form, ¿no es cierto? Ahí estamos en un método dentro de la misma clase o estamos en el main. Ese form es un atributo de qué clase. ¿De cuál era el form, Renzo? El form estaba en la parte de Wilson. Sí, me parece. No, estaba en el main. En el main. En el main. Sí, ahí estaba porque era cuando se le escogía cierta forma, se le ponía esa variable en el form. Ya, entonces ahí estamos hablando de un atributo de clase llamado form y es un atributo de la clase main. Entonces estamos accediendo, me dice Héctor, de forma directa, pero estamos dentro de la misma clase. Yo quiero ver cómo se accede a él, bueno, desde otras clases. Podría ser. Sería como en marcas 1, ponte. Aquí en estos statics, en pickups de pastillas, se les asigna
con el public static void les puse estas variables que en el main se cambian estas variables y estas variables cuando cambian se les asigna a estos statics. Ya, ahí estaríamos bien. Tenemos variables privadas estáticas, ¿no es cierto? Y estamos accediéndolas a través de un método estático para modificarle. Esa es la tercera forma. Tendrían un punto ahí. Esa es una de las formas. La segunda forma de acceder, o la primera forma de acceder a las variables estáticas, ¿cuál sería otra? Con gets y sets, profe. Con gets y sets, muéstrenme dónde están los gets y los sets. Bueno, el gets y el set, como son estáticas, son métodos, siguen siendo métodos. Los get están aquí en cada clase y en el main se acceden a ellos. Ya, pero seguimos hablando de que estamos accediendo a través de métodos. Esa es la tercera forma y esa ya la tienen. Las otras dos, ¿no recuerdan cuáles son las otras dos formas de acceder a variables estáticas? Le digo como para que busque a ver si tiene. O sea, tal vez crear un objeto. La palabra dis puede ser. Dis punto. No. A ver, ¿quién dijo dis? Le voy a poner un 0. Perdón, profe. Cuando hablamos de variables estáticas no podemos usar el dis. Porque el dis hace referencia a un objeto y las variables estáticas son de clase, no de instancia. No puede utilizar el dis. Ya. ¿No? ¿Le hago acuerdo? Ya, la primera forma de acceder a las variables estáticas es a través del nombre de un objeto, punto, el nombre de la variable. ¿Recuerdan cuando creamos la clase persona, persona 1, persona 2 y poníamos desde persona 1, punto, el nombre y accedíamos a esa variable estática a través de cualquiera de los objetos? ¿Tienen alguna parte del código eso? El nombre de un objeto, punto, el nombre de una variable estática. Héctor, eso de sound. Arriba, sube. Un poco, ahí está sound.cuerpo, esta no sería. Ya, Me parece un método. cuerpo, cuerdas, trastes, ¿qué son? ¿Son métodos o variables? Son los métodos. Ajá. Y la segunda forma sería a través del nombre de la clase, punto, la variable estática. Sin crear previamente un objeto, sino el nombre de la clase y punto, la variable estática. Para ello, sus variables deberían ser públicas. Si son privadas todas, siempre va a ser a través de un método. ¿No? Ya. Listo, chicos. Me parece que la única pública que tenemos es form y yo le uso marcas 1, pero no lo usé de esa forma. Felicitaciones, excelente trabajo. De pronto ahí nos falta un poquito solamente el tomar en cuenta de cumplir todos los puntos que estaba colocado con un valor, cuánto valía cada una de las partecitas. Muy bien, gracias. Por favor, al siguiente grupo. Y vamos a empezar por el grupo de José David Acuña. Disculpe una pregunta. Dígame. En el chat estaban poniendo sobre... O sea, le estábamos pidiendo de favor a ver si se cumplía el orden. ¿Cuál es el orden? Dígame el orden. O sea, como le estábamos... Estaba sugiriéndome que quiere exponer en segundo lugar el grupo de John Alexander Aneloa. Y el de nosotros, que es de mi grupo, queremos exponer terceros. ¿Sí se podría hacer así, profe? Sí, no hay problema. A ver, vamos con el grupo del señor Aneloa. Sí, profe. Sí, Igualmente dicen también en el un profe, grupo una de- cuestión.
somos el mismo. Ajá, somos el mismo grupo, de José David. Ok. Ok. Ya, profe, ahí vamos. Antes que todo, sí se puede ver. Ah, esperen, la cámara. Se ve. Listo, Sí, ahí se le exacto. ve. Ya, chévere. Buenos días, Pueden- profe, primeramente. Muy bien. Ya, profe. Uy. Esperen, ese ya se empezó a compartir. Bueno, profe, mi grupo está integrado por Acuña David, Andrade Kevin, Ganado Alexander, Bravo Ronaldo y Chamba Jordi. Y vamos a presentarles nuestro trabajo que posteriormente mi compañero les presentará sobre qué trata. Hasta eso le dejo con Marcelo Sport. Está. Bueno, a continuación, como lo que decía mi compañero, voy a hablar un poco sobre lo que es la aplicación o el app. Lo que dice es, nuestro programa es una tienda online de laptops, computadoras de escritorio y computadoras de gamer, por lo cual se podrá observar por su marca y modelo. Se podrá observar una variedad de productos y también se podrá observar varios componentes que se venderán por unidad junto con su precio. Por ejemplo, RAM, almacenamiento, fuentes de poder, etc. Y para finalizar, se puede obtener el precio masiva del producto del cual usted adquirió. Siguiente diapositiva. Listo. A continuación podemos ver un pequeño esquema del funcionamiento o del flujo del programa. Partimos desde el inicio en donde tendremos un login, en donde tendremos que ingresar un usuario y una contraseña, en donde se realizará una verificación. Tras eso nos accederemos al menú principal, en donde tendremos dos opciones, que serían las varias opciones, tanto vender o comprar. En el apartado de vender podremos agregar nuestros componentes, especificar sus características, asignarle un precio y enviar los valores. En el apartado de comprar tenemos dos caminos a elegir. Sería comprar por componentes, en donde vamos a tener una lista de componentes y vamos a ir comprando uno a uno y asignándolos en variables para luego sumarlos, calcular su precio y imprimir en pantalla. En prearmadas simplemente mostraremos una lista de computadores, laptops y esos dispositivos con sus valores, los cuales al final vemos que se enviarán a otra clase en donde calcularemos los precios finales, IVA y demás. Bueno, aquí vemos cómo está distribuido nuestro programa. Lo que es el recuadro azul nos muestra que es el proyecto en sí, y este proyecto se subdivide en paquetes. Como podemos ver aquí, tenemos 4 paquetes, y estos mismos paquetes se subdividen en clases. Como podemos aquí ver, por ejemplo, en paquetes tenemos cálculo precios, y una clase de este paquete son las variables .java. Ya, a continuación soy yo que vamos a empezar con el login. ¿Será que puedo compartir mi pantalla, por favor? El que Dale, está dale, compartiendo. Ya, todo tuyo. Ya, gracias. No sé si se puede observar. Si la ven, ¿no? ¿Se observa? Sí. Ya. Sí, sí, se Bueno, ve. aquí vamos a comenzar con el login, que prácticamente yo le hice un login muy sencillo. Para comenzar tengo un UUI que nos va a hacer repetición si es que el usuario y contraseña está mal. Comienzo con ingresar usuario y contraseña. Aquí voy a crear una palabra que es para llamar al método que está en login, que mi método se llama validar. Aquí lo que hice fue que yo creé un objeto para poder llamar a la función. Entonces, una vez llamada el usuario y contraseña, voy a ir a la función validar. Que esta es la función validar. Aquí está que es de tipo boolean. Este contiene dos parámetros, que uno es usuario y otro es contraseña. Tengo también el usuario.led, que hasta su longitud, y también tengo un boolean de dígitos. Aquí voy a hacer la comparación. Voy a comparar lo que ya está definido junto con lo que ponga el usuario. Y para esto utilicé un equals. Entonces, junto a lo que ya está definido está el public static string usuario, que esta es una variable de clase. También tengo la variable de clase que es clave, que es 1, 2, 3.
Entonces, lo que va a hacer ahora es comparar si es que George es igual a lo que digita el usuario. Y también la clave, si es que 1, 2, 3 es igual a lo que digita el usuario. También tengo para que la clave sea máximo de 5 letras hasta 12 letras. También tengo que la clave va a ser con un punto leg que va a ir uno por uno viendo que si son números. Si es que son números, pasa. Si es que son, por ejemplo, si son letras, se queda ahí. Vuelve otra vez a decir. Aquí también tengo que si es que mi usuario, junto con lo que ya está definido, con lo que digitó, son verdaderos, sigue. Si son falsos, se repite. Una vez que ya está lo que es validar, si es que está bien, dice usuario clave, coinciden. Si es que está mal, tenemos un contador, que es opción, que nos dice que tenemos 3 intentos. Entonces, aquí le voy a ejecutar de unta para ver que el programa sí funciona en lo que es en login. Ya. Entonces, como decía, aquí la palabra de clase, la variable de clase es George. Entonces yo pongo George y contraseña tiene que ser unos 3. Como aquí yo puse mal, me va a decir que se repite. George, no sé si puse bien. No sé qué se repite. Si es que yo pongo mal otra vez, si es que pongo mal en usuario, pongo, por ejemplo, aquí pongo George. Y aquí en clave, como yo dije, solo eran números. Y si pongo letras, me va a decir, ingrese bien los datos, tiene 2 intentos. Eso es lo que es el login. Y a continuación, mis compañeros. Ya, vuelvo a compartir pantalla sobre la presentación. Así, para los demás, sí. Dele. Ya. Entonces, claro, mi compañero acaba de presentar justo la clase, como él mismo dijo, la clase inicio y la clase login. Esperen un momento que vuelva a presentar. Eso. Entonces, claro, mi compañero ya presentó el inicio y el login y ver cómo funciona. Ahora la clase compu. Buen día, profe, buen día, compañeros. Yo les voy a explicar la clase compu. Como se explicó anteriormente, aquí entraríamos a la opción de poder comprar laptops o computadoras de escritorio prediseñadas o prearmadas. Entonces, en esta parte se inicia con un menú en el cual se puede elegir entre 4 opciones de laptops. Y con el switch que se creó aquí, gracias. Y con el switch que se creó aquí, se puede acceder a los diferentes métodos que se creó para cada una de las marcas de las laptops que en este caso estaríamos ofreciendo. Listo. De aquí, en caso de que nosotros queramos, por ejemplo, una laptop Apple, por medio de constructores estaría accediendo al menú específico de esa marca de computadora. Y listo, ahí podemos ver que está como un método static solo como un parámetro. Y a la final de eso, mediante otro método se envía el precio a la clase final en la que se calcula todo. Y en el caso, cámbiale. Ese sería todo el menú de las laptops. Y en el caso que nosotros queramos PCs de escritorio, va lo mismo. Aquí utilizamos igual los switch y mediante eso vamos llamando a los otros métodos que están en los que están incluidos cada una de las ofertas o de las computadoras que estaríamos ofreciendo. Ahí estaríamos con un método static solo con un parámetro. Y así, de esta forma, cuando elijamos la PC de escritorio o la PC gamer que queramos, con el mismo método se va a enviar al precio final para que se calcule ahí y podremos saber cuánto nos sale de dinero en total. Gracias. Ya. A continuación presentaremos en cambio la clase menú ventas. Esta parte del sistema narra cuando la persona quiere vender componentes de segunda mano.
O sea, es una, por decirlo, también plataforma de venta de tus componentes. Aquí, por ejemplo, ya tenemos asignado y en un menú que se les mostrará posteriormente, indica la opción para entrar aquí. Entonces, aquí igualmente tenemos aquí diferentes como o sea, dispositivos que tú puedes vender, en donde puedan estar solo la RAM, la GPU, la CPU y el almacenamiento. Aquí, luego para utilizar, aquí es como solo ya la asignación, ¿no? Pero en la siguiente clase tenemos la clase asignar componentes. Esta es la clase cuando tú ya eliges qué componente quieres vender. Aquí tú mandas y comienzas a seleccionar. Y aquí utilizamos de una forma la sobrecarga de constructores. Aquí podemos ver asignar componentes con diferentes tipos de atributos donde aquí comentamos qué significa cada atributo, la RAM, la capacidad, el modelo, la marca. Entonces aquí podemos ver cómo luego nos tenemos otro para asignarla, otro método. Entonces aquí ya tenemos un return donde retorna todo lo que aquí antes nombramos y pusimos para que se quede ya marcado y se pueda, por así decirlo, subir a la plataforma con las diferentes especificaciones. Y posteriormente ahí saldrá el precio del componente. A continuación vendrá la clase de componentes que ya le explicará mi compañero. Listo. En la clase componentes tenemos todos los componentes disponibles para nuestras PC. Dependiendo de la opción que escojamos, se nos asignará en una variable de clase el valor especificado de cada compra. Una vez hecho eso, pasaremos a la siguiente clase. Cambiar de diapositiva. El siguiente, otra más. En calcular el precio de componentes. En esta clase, luego ya de haber pasado por cada uno de los métodos en donde vamos seleccionando nuestros componentes, se nos va a guardar el nombre de cada componente que tengamos y además con su respectivo precio. Y una vez hecho esto, simplemente los mostramos a través de un objeto y la notación punto, donde llamamos a las instancias de cada clase. Una vez hecho eso, simplemente sumamos todos los valores y esos valores los enviamos a la clase a calcular los precios finales. Bueno, este paquete lo que hace es mostrarnos los datos que comúnmente encontramos en una factura de compra. Aquí tenemos variables donde principalmente podemos tomar en cuenta lo que es la variable del IVA. Aquí también encontramos el apartado del for. Este for lo que hace es meter en un bucle para mostrar los datos si es necesario. Aquí aparte podemos registrar, o sea, ingresar la cantidad de productos que vamos a adquirir o que queremos vender. También podemos ingresar los productos, o sea, podemos poner la opción de poner IVA o no. Podemos poner para sacar el precio final con IVA o sin IVA. Y después podemos sacar los subtotales, ya sean con IVA o sin IVA, y al final el programa nos suelta el cálculo final del precio, tomando en cuenta si pusimos el IVA o no. Gracias. Ya, profesora, compañeros, esta ha sido nuestra exposición. A continuación, nuestro compañero presentará el programa para una breve demostración, pero ya con el código ejecutándose. Listo, tenemos aquí el programa y haremos una ejecución demostrando lo que hace. Ingresamos nuestro usuario. Su contraseña. Y tenemos el primer menú, en donde tenemos 4 opciones: comprar laptops, comprar PCs, vender sus componentes o comprar componentes. Vamos por la primera opción, comprar laptops. Se nos despliega otro menú en donde tenemos un catálogo por marcas. En este caso voy a escoger de HP. Y se nos despliega las diferentes laptops que tenemos disponibles, cada una con sus especificaciones. Simplemente la seleccionamos, en este caso, por ejemplo, la laptop 2, y vemos que tiene el siguiente precio.
Una vez hecho eso, ya estaremos aquí en la clase de calcular los precios finales, donde tenemos que ingresar la cantidad. Por ejemplo, quiero 2. Y escogemos si aplica IVA o no. Y al final nos lanza todos los cálculos y el precio final. Vamos a hacer una siguiente prueba con las siguientes opciones. Pasaremos al menú de comprar PCs. Tenemos más menús en donde podemos escoger, por ejemplo, PCs de escritorio. Y se nos despliega las diferentes opciones. En este caso voy a escoger la segunda. Y se nos despliega el precio total y al final escogemos la cantidad y se hacen los cálculos finales. Seguimos con el siguiente. En donde tenemos la clase donde podemos vender nuestros componentes, sería la tercera opción. En donde tenemos que escoger qué componente queremos vender. Por ejemplo, vendería la memoria RAM. Y nos va preguntando diferentes características de nuestro producto. En este caso tenemos la marca, la cantidad del almacenamiento y asignamos el valor que queramos. Y listo, se nos muestra lo final. Y como la última opción tenemos de comprar componentes individualmente. La opción 4, comprar componentes, y donde se nos va a desplegar diferentes opciones. Procesador, escogemos nuestra marca, escogemos la que queramos, en este caso la segunda. Y la tarjeta gráfica, escogemos la que queramos, escribimos la cantidad de RAM que necesitemos, el almacenamiento, la placa madre, el gabinete y la fuente de poder. Al final se nos despliega una pequeña lista de los componentes que escogimos con su respectivo precio y tenemos nuevamente el menú de calcular el precio final. Escogemos la cantidad, si aplica IVA o no y nos muestra al final todos los valores. Eso sería todo y nada más. Listo, chicos. Muy bien, me gustó mucho su proyecto. En mi explicación y funcionamiento tendrían 3.5. Lo único ahí a mejorar podría ser que hubiésemos tenido un menú principal, ¿no es cierto? Como para loguearnos una sola vez y luego en un do while estar repitiendo de que si ya queremos salir o queremos hacer otra compra, etcétera. Eso es lo único, por eso les pongo 3.5 y no los 4, ¿ya? Varios paquetes, vi que tenían varios paquetes y en los 2 puntos, sobrecarga de constructores. Muéstrame la sobrecarga. A ver en qué parte estaba eso. Sí, justo ahí, brother, estaba en menú venta, si no me equivoco. No, entonces en asignar componentes. Ahí está, asignar componentes, public. Muy bien, tienen los 2 puntos de la sobrecarga. Muéstrame 4 métodos que hayan sido sobrecargados. Eso estaba por aquí. Aquí tenemos un método laptop. Tenemos por aquí tenemos 2 métodos con el mismo nombre, pero con parámetros distintos. Muy bien, ahí va uno, laptop 1. Este sería 1. No, el otro. ya le vi que está sobrecargado. Son 4 métodos. Ya está, el método laptop pasa, ese está bien. Otro método.
No recuerdo dónde la teníamos. Asignar componentes, a menos que sea constructor. Aquí estaría otro. Asignar RAM. no, ¿Y no dónde es, no. está la sobrecarga? No sería. Me equivoco. Ya, el asignar componentes no sirve porque es un constructor. Al parecer nos falta eso. No, profe, es que, claro, ahorita que estábamos hablando con el grupo nos confundimos y como decía, sobrecarga de constructores 4 veces, nosotros sobrecargamos ese primer método, pero 4 veces. Entonces parece que está compu Apple, compu Toshiba Apple y compu Toshiba Apple y Razer, si no me equivoco. Ya, pero era un punto que decía sobrecarga de constructores, 2 puntos. Y el siguiente decía sobrecarga de 4 métodos, 4 puntos. Ajá, digo, o sea, por eso digo, ajá, digo, los métodos les sobrecargamos 4 veces. Por ejemplo, vuélvete a donde estaba, mija, lo de compu Toshiba Apple. Entonces ahí, ese método le sobrecargamos, ajá, le sobrecargamos 4 veces. Parece que está Toshiba Apple, String Ya. Apple. Entonces ahí nos vimos más, o sea, comprendimos más. Sí, aquí estaría otro de compu. Claro, Otro compu método. String. Y compu, pero ahí tienes otro. A menos que sea constructor, súbete, es la clase compu. Sí, compu es la clase. Ya, entonces una sobrecarga de constructor. Vamos con los 3 tipos de atributos. Muéstrame los 3 tipos de atributos. No le escucho, por si acaso. Listo, aquí tendremos los atributos de la clase. A ver, muéstrame el atributo de clase. Selecciónele el atributo de clase, por favor. Ese no es un atributo de clase. Deme la definición de un atributo de clase. ¿Cuál es? A la clase creo que está en login. El statics. Data login. El static, exactamente. El static es el atributo de clase. Casi la friegas. Ahora un atributo de instancia. En este caso serían los de aquí. Exacto, los que señalaste en primer lugar. Esos son atributos de instancia. Muy bien, y ahora un atributo final. Lo teníamos por diva. Fine. Muy bien, tienen los 3 puntos. Los 2 tipos de métodos. Dígame cuáles son los tipos de métodos y dónde están. A ver si recuerdan dónde los teníamos. Ese creo que está en el menú cuando uno llevas por clase y otro por objeto. Ahí está uno que se puede decir, por ejemplo, anda a inicio. Y sube un poco. Ya, justo donde está el resultado, está uno que está llamado por un objeto. Ahí está el Ya, pero, login.validar. Eso lo ya, llamado por pero, objeto. ya, pero aún no estamos en ese puntito. Estamos en la declaración de los 2 tipos de métodos. Todavía no llegamos al acceso a las variables estáticas. Solamente declaración de los 2 tipos de métodos. Dígame qué tipos de métodos son y dónde están. Los de instancia y Sería los de uno clase. clase. Muy bien. Clase. Y muy bien, método de clase. Instancia. Tenemos. Ahora tenemos más métodos normal. Muy bien, ahí está el segundo método, muestra componentes.
Y vamos ahora sí con la parte de las 3 formas de acceder a las variables estáticas. Dígame cuáles son las 3 formas y muéstrame. A ver, aquí tenemos una de esta, a través del, simplemente con el nombre de la clase. Muy bien. Sería clase compu. Esa es una. Y la otra tenemos aquí, a través de un objeto en la notación punto. OB elige es un componente, muy bien. Vamos 2. A ver, teníamos otro, ¿recuerdan? Sí. Sube un poco. Sube un poco. Sube más. Sube más. Sube más. Déjame ver. No. No sé si era en otra clase del M90, creo. Está como le dijo en el anterior grupo eso de asignar componentes igual new. A ver, ¿le escucho? Dígame. Ahí está, donde está asignar componentes RAM. No, Disculpe si no se me escucha bien, estoy enfermo, profe. ya, ahí estás, me dices en asignar componentes RAM, new, estás creando un nuevo objeto, ¿no es cierto? Ya, Sí. pero no es la forma de acceder a una variable estática, la tercera forma. Dígame, ¿cuál es la forma que estamos buscando primero? La forma de acceder, la primera fue a través del nombre de un objeto, que ya lo vimos, tiene incompleto. La segunda, a través del nombre de la clase directamente, que también lo vimos, tiene incompleto. ¿Y cuál es la tercera forma de acceder a una variable estática? Yo vi que el código lo tienen, pero quiero que me diga cuál es esa tercera forma. ¿No es cuando se le llama mediante el nombre de la clase de la estática? Pero eso ya dijimos, esa fue la segunda. Mediante el nombre de la Sería clase. desde la misma clase. ¿A través de qué? Sí, es desde la misma clase, pero ¿a través de qué? Métodos. ¿No lo escuché en un método? ¿A través de qué? Diez segundos. Si no, solo 2 puntos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, chao. 2 puntitos. A través de un método estático. Y ustedes sí tienen el código para acceder a variables estáticas a través de métodos estáticos. Muchas gracias, muy buen trabajo. Vamos con el siguiente grupo, por favor. El grupo de Sebastián Pinzón, que era quienes querían exponer en tercer lugar. El grupo de Sebastián. Kevin, estás muteado. Perdón. Muy bien, a ver, empecemos. Creo que ya se escucha. Sí, se escucha. A ver, muy buenos días, ingeniera, compañeros y compañeras presentes. El día de hoy nuestro grupo tiene el agrado de presentarles nuestro proyecto en Java, denominado la tienda electrónica, dentro del cual
Esta tienda tiene 5 secciones especiales, que es una tienda de laptops, donde vamos a ofertar laptops de gama alta, gama media, gama baja, celulares que son de gama alta, gama media, gama baja, de las compañías de Samsung, Xiaomi y iPhone. También vamos a ofertar consolas de videojuegos que son de las 3 plataformas PlayStation, Nintendo, Microsoft y sus respectivos juegos dentro de cada consola. Ese es un cuarto apartado. Y nuestro quinto apartado es un especial que es para ofertas. En ese nosotros vamos a ofrecer 2 tipos de ofertas. En la primera, que por la compra de una consola y una laptop le regalamos un celular, y que por la compra de un videojuego, o perdón, la compra de una consola y un videojuego le regalamos el tercer videojuego gratis. También cabe destacar que en este programa a continuación vamos a incluir todo lo que hemos utilizado en nuestro código para que no sea tan largo. También cabe destacar que nosotros algo interesante que añadimos fue un asistente virtual, que nos va a ayudar constantemente a ir haciendo todos los dígitos dentro de nuestro programa. Damos paso entonces ahorita a hablar acerca de los paquetes en Java. Como nosotros conocemos, un paquete es una especie de contenedor de clases que permite agrupar las distintas partes de un programa. Como podemos observar en nuestra parte izquierda, nosotros podemos crear estos paquetes desde nuestro proyecto de Java, nuestra carpeta general paquete de Java. Podemos allí crear un paquete y así indistintamente. Y estos tienen una funcionalidad y características en común. Como podemos observar, estos hasta incluso pueden guardar una gran cantidad de clases y se las puede llamar. Hasta incluso se puede utilizar el método de herencia dentro de cada paquete. Como ya habíamos mencionado, estos cuentan con una funcionalidad y elementos comunes donde se van a englobar las clases y estos van a mantener sus ubicaciones independientemente. Una ventaja que cabe mencionar de esto es que tienen una mayor seguridad en el nivel de los accesos y permite un regrupamiento de las clases con las características comunes, además de mantener constantemente el código asegurado. Y ahora, en nuestro programa hemos implementado lo siguiente. Ahí tenemos nuestro paquete de tienda electrónica, donde tenemos los siguientes paquetes. Es el paquete celulares, consolas, laptops, el main donde va a correr todo nuestro programa, el de ofertas, el de registro y el de videojuegos. A continuación, mi compañero. Bueno, a continuación yo les voy a presentar sobre la sobrecarga de los métodos y de los constructores. Bueno, la sobrecarga de los métodos son funciones con el mismo nombre, los cuales van a venir, se les puede asignar parámetros. Estos parámetros van a diferenciar de 3 maneras diferentes estas funciones. La primera es por el número de parámetros, el orden en el que vienen y el tipo de parámetros, que sería como, por ejemplo, entero, string, etc. Una ventaja de la sobrecarga es que da a los programadores la flexibilidad de llamar un método similar a tipos de datos. Como por ejemplo en nuestro programa, a nuestra izquierda, tenemos el método registrar, que vemos que está repetido, pero va a ser diferente estos métodos por el número de parámetros que viene dado. Es decir, el primero viene dado 4 strings, el segundo solo 2 strings, y a la final son métodos diferentes. En nuestra parte derecha pasa algo similar con el método bienvenida, que el primero recibe un string de parámetro y el otro no recibe ningún parámetro. La sobrecarga de los constructores. Primero que nada, recordemos sobre lo que hacía un constructor. Bueno, lo que es. Un constructor es un elemento de una clase en el cual el identificador es igual, o sea, el identificador, el nombre, es igual que el de la clase que pertenece y obliga a las variables miembro a cómo inicializarse. Y con la sobrecarga de los constructores vamos a tener múltiples de ellos. Como por ejemplo en la clase general tenemos los 2 constructores, que es el public general cliente. Y también ellos se van a diferenciar por el número de parámetros que vienen, el orden en el que vienen y el tipo de parámetro. En este caso, en el general clientes, tenemos en el primero 5 strings y en el segundo tenemos 4 strings. Y esto hace, y a la final, los constructores, como son métodos, estos se van a diferenciar. A continuación, mi compañero.
Yo a continuación les voy a hablar sobre los atributos. ¿Qué es un atributo? Los atributos también son llamados datos o variables, los cuales son porciones de información que son un objeto que posee. Diego, no te escucho y tu imagen se quedó congelada. Diego. Creo que al parecer nuestro compañero tuvo un pequeño problema. Sigamos con la exposición, compañeros, del otro, para que sea más rápido. Bien. Entonces, lo que aquí cabe destacar es que de nuestro programa, como nosotros podemos observar, hemos utilizado mecanismos de acceso que puede ser el public, el private, el protected, una variable final, un private string, dentro de los cuales estos se van a ir almacenando dentro de cada clase. Cabe destacar es que dentro de todo nuestro programa hemos utilizado el método de herencia. Nosotros hemos creado, como podemos observar en nuestra parte izquierda, un public class general videojuegos, como también un general para lo que son los clientes, un general que son para las consolas, celulares, laptops. Y esto lo que hace es heredarse constantemente. Esto se va a todas las clases que nosotros hemos creado. Y aquí les damos un pequeño ejemplo de esto, cómo lo hemos implementado en nuestro programa. Y como nosotros habíamos mencionado, ¿no? Los mecanismos de acceso público son para utilizarlos en cualquier clase, los protected que son protegidas, es decir, dentro de la misma clase o dentro de la herencia de las clases, y el private, que esos no se los puede acceder fácilmente, sino dentro de la misma clase. Y ahora, a continuación, mi compañero. Buenos días con todos. Yo voy a hablar acerca de los métodos que hemos usado en nuestro programa. Primero, los métodos son subrutinas que manipulan los datos definidos por la clase y en muchos casos brindan acceso a esos datos. Ahora, en nuestro programa hemos aplicado los dos tipos de métodos, que son los métodos de clase y los métodos de instancia. Los métodos de clase son aquellos que trabajan únicamente con las variables de clase y no pueden acceder a las variables de instancia. Estos métodos pueden ser también llamados precediéndolos por con el identificador de su clase. Para estos métodos existe la palabra static. Esta determina la declaración de un método de clase, por lo cual si no se indica la palabra static, se asume que el método declarado va a ser un método de instancia. Un ejemplo puede ser el método que podemos ver en la parte izquierda que dice public static void ofertas producto 2. Y los métodos de instancia operan sobre las variables de instancia de los objetos. Todas las instancias de una clase comparten la misma implementación para un método de instancia. La instancia que es la llamada al método va a ser siempre un argumento o un parámetro que se encuentra implícito. Dentro de un método de instancia, el identificador de una variable de instancia hace referencia al atributo en concreto que va a llamar al método. Un ejemplo de este puede ser el método que vemos en la parte inferior derecha, que dice public void, características Nintendo 3DS. Y para explicarlo mejor, para explicar mejor cómo llamar a estos métodos, pusimos aquí un pequeño cuadrito que lo explica. En el caso de los métodos de instancia, estos no llevan ningún modificador en la declaración. Entonces la sintaxis de su llamada queda como instancia.método y entre paréntesis sus parámetros. Estos operan normalmente sobre variables de instancia. Y en el caso de los métodos de clase, estos tienen como modificador la palabra static. Y la sintaxis de la llamada quedaría clase.método y entre paréntesis sus parámetros. Estos operan sobre variables de clase o sobre otros datos. Para terminar, decir que en la mayoría de los casos, otras partes de tu programa pueden interactuar con una clase a través de los métodos. Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar sobre las variables de static. Primeramente vamos a definir qué es una variable static. En Java, una variable static es aquella que pertenece a la clase en la que fue declarada y se inicializa solamente una vez en la ejecución de nuestro programa. Como podemos ver en las imágenes, tenemos aquí los métodos y los atributos ya declarados y es importante recordar que las variables estáticas, como ya lo había mencionado, se inician solamente una vez al inicio de la ejecución de nuestro programa. Pásale, por favor. Vemos la última imagen en la que nosotros declaramos de dos formas. En la primera es a través del objeto
que viene dado por offer 1, punto nombre del producto, igual a objeto de prueba 2. Y en la tercera línea de código que viene llamada desde una clase, que la clase nuestra es general ofertas, punto nombre del producto igual a objeto de prueba. Ahora bien, vamos a mostrarles una pequeña ejecución de nuestro programa y nos gustaría mucho que por favor, Inge, usted participase. Muy bien. A ver. Disculpe, lo que pasa es que hoy día amanecí con problemas de conexión. No sé si dieron mi parte de pronto, que se me fue el internet cuando estaba exponiendo. No se preocupe, Dieguito. Continúen nomás, chicos. Ya, muy bien. A ver, profe. Le damos la bienvenida a nuestra tiendita llamada electrogamer.com. Lo que primero vamos a hacer es registrarnos. Deme su nombre. Sandra Navarrete. ¿Un nombre de usuario? Sandra, 1875. Bueno. ¿Una contraseña de 4 dígitos? 1875. Muy bien. Ahora sí, aquí le aparece nuestro asistente virtual que se llama Winebox. Vamos a ingresar a la tienda, ¿ya? Dígame, ¿qué es lo que le interesaría? ¿Una tienda de consolas, laptops, videojuegos o celulares? ¿O las ofertas? Laptops. Laptops, a ver. Muy bien, tenemos de esto gama alta, gama media y gama baja. ¿Cuál desea? Alta. Tenemos estas dos, la Lenovo Core i5 y la Lenovo Core i7. ¿Cuál de estas desea saber sus características? i7. Muy bien. Le dice que el sistema operativo es de Windows, la laptop es Lenovo, el precio es de 850, el año es del 2019, tiene una RAM de 16 GB, tiene un almacenamiento de 1 tera o 1000 GB, la gama es de alta y es de la 9ª generación. ¿Desea añadirle al carrito de compras o no? Sí. Listo. Aquí dice, su laptop Lenovo fue añadido exitosamente al carrito de compras, el total a pagar es de 850. Muchas gracias. ¿Qué otra tienda desea visitar? Videojuegos. Muy bien. Tenemos de estas 3 plataformas, PlayStation, Nintendo y Microsoft. ¿Cuál desea? Nintendo. Tenemos de estas 2 consolas, la Nintendo Switch y la Nintendo 3DS. ¿Cuál desea? Switch. ¿Cuántos videojuegos piensa comprar? ¿3, 4, 5, 2? 2. 2. Muy bien. ¿Le parece estas categorías? Tenemos Dark Souls, Resident Evil Revelation Collection, Dauntless, Monster Hunter Rise y The Legend of Zelda. ¿Cuál de estos juegos desea? El 5. Muy bien, el 5. ¿Otro juego que más desee? Son 2 juegos que quiso comprar. Ajá, el 1. Muy bien. La categoría es de entretenimiento, el precio de cada videojuego es por $60, la plataforma es de Nintendo Switch, la restricción de edad es para mayores de 18 años, los videojuegos que usted ha añadido es del Dark Souls y el Legend of Zelda, creo que era, perdón. El total a pagar es de $120. ¿Desea añadirle al carrito de compras o no? Sí, una. Ya. ¿Qué otra tienda desea visitar? Las ofertas. ¿Listo? Tenemos 2 tipos de ofertas. ¿Cuál desea? ¿La primera oferta o la segunda oferta? La 1. Muy bien. Tenemos esta oferta que por la compra de un PlayStation 3 más una laptop Asus 3 a un precio de $500 le regalamos un celular Samsung S10. ¿Desea comprarlo? No. Listo. Muchas gracias. Vuelva pronto. Ese es nuestro programa. ¿Desea alguna otra tienda visitar o ya desea salir de nuestro programa? Salir. Muy bien, salimos de nuestro programa. Denos una calificación del 1 al 5. 5. Listo. Ese es nuestro programa, profe. Muy bien, chicos, me gustó mucho. De pronto, supongo que no estaban guardando lo que yo compraba en el carrito de compras en un arreglo, ¿no es cierto? No. Ya, muy bien, pero no importa, pero ese sería el segundo paso, ¿no es cierto? Pero me gustó mucho su proyecto. En la explicación y funcionamiento tienen 4 puntos. En varios paquetes tienen 2 puntos. En los constructores sobrecargados tienen 2 puntos. La sobrecarga de los métodos expusieron 2. Muéstrenme 2 más. La sobrecarga de los métodos. Ajá, en la exposición mostraron 2 métodos que estaban sobrecargados. ¿Me faltan 2 más? Sí, a ver. No me acuerdo si es que fue en consola. No, en registro fue. En general clientes. Creo que aquí estaban. Tenemos aquí no, estos son los constructores. En clientes, tal vez en clientes. Aquí tenemos. Nosotros lo habíamos interpretado como que, o sea, este era 1, este era 2, o sea, con el mismo, el registrarse 2, el bienvenida 3 ¿2? y este Ajá. otro 4. No.
el registrarse es uno que está sobrecargado, bienvenida es otro que está sobrecargado. Ahora nosotros creo que le interpretamos mal porque creíamos que, o sea, este era uno y este era otro, este también era otro y este también era otro. Tenemos esos 4 sobrecargas. Ya, estos 2 puntitos. Los 3 tipos de atributos, muéstrame la declaración de los 3 tipos de atributos. La declaración de los 3 tipos de atributos. A ver. Sí, son los estáticos que... ¿Recuerdas dónde le colocamos? No creo que le colocamos en las promociones. En la de videojuegos me parece que estaba, ¿no? En las ofertas estaba. Aquí estaba, no sé qué yo. Final. El estático. A ver, pero váyame diciéndome. Aquí tiene un A ver, método tenemos el final, tenemos el public static final in precio para $500, que es dentro de las ofertas. Este nunca va a cambiar, se va a quedar constantemente en ese. Tenemos tiene uno. Tenemos el public static string, nombre del producto. ¿Y ese es un atributo de qué tipo? Público. De instancia, profe. De instancia le voy a poner un 0. No es de clase. De clase. Vamos 2. De clase, perdón. A ver. Creo que en clientes le había dejado... No, miento. General clientes. Aquí también hay un protected string. ¿Ya? ¿De qué tipo son? De instancia. Muy bien. Serían 275. Le voy a bajar .25 nada más por decirme que es de instancia cuando era de clase. Tenemos. Y ahora vamos a la declaración de los 2 tipos de métodos. Y a ver... Oye, me parece que en la clase del iPhone 6 hay uno de instancia, si no estoy mal. En el iPhone 6, a ver. Ajá, iPhone me parece 6. que hay uno de instancia por ahí. Ahí está. Muy bien, ¿por qué es de instancia? Porque los de clase llevan como modificador el static. Muy bien. Y este no lo lleva. Y ahora muéstrame el de clase. Me parece que en la de Nintendo 3DS había uno, ¿puede ser? No, creo que eran, no, eran registros, si mal no recuerdo. Ah, ok. No. Clientes, Public Void, bienvenida, no. ¿Ves en ofertas, ¿vale? En general ofertas, tal vez. Aquí está uno. Muy bien. Ahí está, sí. Ahí está. Son 2 puntitos. Ahora muéstrame el acceso a las variables estáticas de las 3 formas que es posible. A ver, creo que acá abajo le teníamos comentado en el General Ofertas 2. Aquí estaban. Le comentamos porque la verdad esto no le sabíamos dar una funcionalidad, ya que nuestro programa, como era bastante extenso, esto lo utilizamos más era como prueba para añadirle dentro de nuestro programa, o mejor dicho, dentro de la exposición. Aquí está. El primero era creando por un objeto, como lo podemos observar, llamando a la clase General Ofertas. Muy bien. Creábamos el nombre oferta 1 igual a new general ofertas y allí le hacíamos el llamado, ¿no? Ofertas 1 punto y nos da, por ejemplo, si es que le colocamos otra vez ofertas 1 punto y nos aparece. El otro es a través de... El otro era llamándole por la clase, por ejemplo, general ofertas punto nombre del producto. Listo, el tercero no sabíamos cómo implementarle, el tercero no nos salió. Listo, a través de métodos estáticos, una variable estática privada y declara un método estático, un get o un set. Y estaba implementado. Listo, chicos, muy buen trabajo. Con el resto de chicos de los otros grupos, la exposición la van a realizar desde el documento que hayan subido al Teams, ¿sí? Por si acaso, porque no me parece justo que como ya vieron cómo califiqué al resto de grupos que presentaron hoy, entonces su exposición, para que no la pueda modificar, va a exponer desde el Teams. Entonces el día miércoles coge e ingresa al Teams a las entregas y desde ahí expone de forma que no pueda modificar lo que ya había preparado y ya había entregado. Eso como observación. Eso es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Realmente, aunque las notas están un poquito bajitas, estoy muy feliz del trabajo que han hecho. Ha sido más exigente esta evaluación del trabajo en grupo, ¿no es cierto? No ha sido sacarse un 20 gratis, sino que
tienen notas un poquito más bajas, pero los trabajos son sinceramente muy buenos. Y eso, felicitarles a todos y nos vemos el día miércoles para continuar con la evaluación de los otros grupos sobre los trabajos que ya entregaron, para que no puedan hacer modificaciones. Eso es todo. Que tengan un buen día. Ok, chao. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, profe, gracias.